Entonces, verdad. hoy sí vamos a arrancar en forma nuestro tema. Es un tema muy ¿Cuál es el parecido tema, a lo que profe? Que hemos no sea visto, tan difícil. entonces es como retomando lo que ya se ha visto de muchos periodos. Entonces, vamos a mirar primero los logros. Yo ahorita les mando esta presentación, entonces no se preocupen por copiar a la carrera. Ahorita los copian ustedes con tranquilidad en su cuaderno. Van a marcar primer periodo, van a copiar los logros. Ay, profe, usted no ha visto cómo lo marqué. A ver, muestre pues. Pero es que es mi materia favorita. Y por eso la puse en el cuaderno favorito. Muestre pues. Profe, ¿copiamos primero los desempeños o el primer periodo? Mire, profe, así lo marqué. Ese es el marcado normal. Qué Pues bonito. el primer periodo. Ay, pero qué bonito. Pero bueno, es que vas a enviar la hoja esta al grupo. Profe, Todo eso se lo va a mandar a grupo. profe. Sueño. Muy bonito le quedó, Mariana. Muy bonito, don Levis. Entonces, dice, primer Profe, periodo. ni te lo mostré. Logro, pero usted me estaba haciendo así. Yo pensé que ese era el cuaderno. Mire, profe. Muéstrelo. Pero sí ve, yo no lo veo. Pero... Ah, ¿Ya? qué chévere, sí, ahora sí lo vi. Está súper. Me gusta mucho. Bueno, pues sí, vamos a ver. Dice, logro. Describe y utiliza diferentes algoritmos convencionales y no convencionales al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones, fracciones y decimales, y los emplea con sentido en la solución de problemas. El desempeño dice, utiliza los signos positivo y negativo, acuérdense que eso lo vimos el año pasado, para describir cantidades relativas con números enteros y racionales. Representa los números enteros y racionales en una recta numérica. Estima el valor de una raíz cuadrada y de una potencia. Construye representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades. Esperen que son más. Describe situaciones en las que los números enteros y racionales con superaciones están presentes. Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales. Calcula e interpreta el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre números enteros. Eso acuérdense que nos salió en la prueba diagnóstica y tenemos que trabajar en ese temita, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Describe procedimientos para calcular el resultado de una operación, suma, resta, multiplicación y división, entre números enteros y racionales. Comprende, resuelve problemas que involucran los números racionales con las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación en contextos escolares y extraescolares. Ya ahorita les mando eso para que lo copien con tranquilidad. Entonces, el tema que nos corresponde ver este periodo se llama números racionales. Más o menos vamos a ver que ustedes a medida que van creciendo de curso van viendo un conjunto de números diferente. En el primer año, bueno, en la primera etapa de su vida vieron un conjunto de números. ¿Y esto porque no quiero escribir? ¿Será porque es negro sobre negro? Vieron un conjunto de números que se llamaban los números naturales. ¿Se acuerdan de esos? ¿Cuáles son los números naturales? Profe, 0 a 9. El 1 al 9. Del 0 al 9, mentira. 9. ¿Del 0 al? 9. No. ¿Será el 10? No. Del 0 al infinito y más allá. ¿Por qué? Los números naturales son todos los números que me sirven para contar. ¿Sí se acuerdan? Entonces yo cuento números y los números naturales tienen dos características específicas. Los números naturales empiezan en un número específico, que es el número 0, tienen un inicio, pero no terminan. Los números son infinitos. ¿Por qué? Porque un número natural siempre se forma sumándole otro número natural. Entonces, por ejemplo, 3 más 1 me da 4, 4 más 1 me da 5, 5 más 10 me da 15, 15 más 1.000.000 me da 1.015.000, ¿cierto? Entonces, siempre, cuando yo sumo un número natural más otro número natural, la respuesta es un número natural. Número Los natural. números naturales, ¿cierto? Siempre, siempre cumplen esas tres propiedades. Tienen un inicio, son infinitos y un número natural más otro número natural siempre me va a dar un número natural. Resulta que no todos los números tienen esas mismas propiedades. Después, el año pasado vimos algo que se llamaban los números enteros. ¿Y cuáles eran los números enteros? ¿Quién se acuerda? Que no tenían división. Leider levantó la mano por allá.
Los que vimos el año pasado, ¿cuáles eran? Profe, los que no tenían un profesor. Esos son primos. Pero los números enteros, Es que, no sé. No, Profe, yo entero, Profe, un inicio y un final. ¿cuáles? el 2, el 0, el yo les 0, puedo el 2, decir el 4. ¿Y cuáles otros? Que que tenía cero. el -1, el -2. Sí, señor, y el -1, y el -2, y el -3. Entonces, fíjense que los números naturales son estos que están acá, ¿cierto? También son números enteros. Profe, una pregunta. Entonces, señor, Porque puse una pizza ahí. ya le voy a decir, espérese. Fíjense que tenemos, entonces, vamos a empezar a hacer conjunticos. Tenemos los números naturales. ¿Dónde está mi rayoncito? Acá. Tenemos los números naturales, ¿cierto? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta infinito y más allá. Esos se llaman naturales. Después aprendimos otros números que se llamaban los números enteros. Y los números enteros incluyen a los naturales. Pero aparte de los naturales, tengo los enteros negativos, ¿cierto? Los naturales son los enteros positivos. Entonces, ¿cuáles son los enteros negativos? Los que me sirven para medir cosas que son menores que 0. Entonces, hoy está haciendo un frío terrible en Francia porque están en invierno y están a una temperatura de menos 10 grados centígrados. O sea, están por Uy, menos 10. debajo, yo creo que están menos, por debajo del 0, ¿cierto? Esos números los vimos el año pasado. Entonces, vimos cómo se suman, vimos cómo se restan. Igual este año ahorita los vamos a repasar. Ahora nosotros vamos a ver algo que se llama los números racionales. Y resulta que dentro de los números racionales están incluidos, entonces es uno de acá, están incluidos los números enteros y están incluidos por lógica los números naturales. Entonces, esos números racionales se representan con la letra Q. ¿Y qué son? Entonces me preguntaba Levis que por qué había hecho una pizza ahí. Entonces miremos, los números racionales en las matemáticas se conoce, en las matemáticas se conoce el número, no pude. En las matemáticas se conoce el concepto de números racionales para hacer referencia a aquellos indicadores que permiten conocer el cociente. ¿Qué será el cociente? ¿El resultado de qué? ¿De la división? Ajá, de la división. El cociente entre dos números enteros, ¿sí ven? Entonces volvemos a nuestros números enteros. La noción de racional proviene de la palabra ración, que es una parte del todo. Entonces, ¿por qué puse una pizza? Porque ustedes compran en su casa una pizza gigante, ¿cierto? Y a usted solo le toca una ración, Una ración, una porción. una porción. Una porción, profe. Entonces, racional viene de la palabra ración y ración viene de la palabra y viene del concepto de volver las cosas en partes. Entonces, una ración es lo mismo que una porción. Entonces, esto es una ración. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se parecen o cómo los conocían ustedes antes los números racionales? ¿Como fracción? Sí, señor. Como fracciones. ¿O señor? Es que no sé quién me habló. Como fracciones. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que en matemáticas y ya en álgebra vamos a hablar de números racionales y no de fracciones. ¿Por qué? Porque los racionales tienen unas características especiales. Los números racionales están formados por los números enteros que pueden expresarse como el cociente, como un cociente. Entonces, que esa cosita por acá me hace estorbo y esta cosita por acá me hace estorbo ya. ¿Cuáles son los términos de una fracción? A ver si se acuerdan. Pues ahí aparece numerador y denominador. ¿Y qué es el numerador y qué es el denominador? El numerador que está arriba y el denominador el que está abajo. Ajá. Y el numerador indica, ahí dice, El número de El partes que numerador se indica toman en cuántas la unidad. partes tiene que estar, cuántas partes se tienen que Se medir. coge. Bueno, ¿cuánto se coge? cuánto ¿Cuánto se se coge coge? de lo que partí, ¿cierto? Y el Sí. denominador en cuántas partes lo divide. Entonces, volvamos a nuestra pizza. Ustedes dirán que es que a mí me gusta mucho la pizza. Volvamos a nuestra pizza. Y entonces decimos, si yo tengo, por ejemplo, esta pizza partida en 4 partes, que es una pizza pequeña y no se puede partir en más partes, porque nos toca muy poquito.
Ah, Ese no. será el denominador, ¿cierto? 4. Está partido en 4 partes. Y Mariana, como come mucho, se va a comer 3 partes. Una para Mariana, 2 para Mariana, 3 para Mariana. Profe, pero no vale porque entre esa porción nos toca para todos. No, esta nos queda para los demás, 3 para Mariana. Ese es el numerador. La cantidad de partes que tomo es el numerador, ¿cierto? Y la cantidad de partes en la que lo divido es el denominador. Fíjense que los números racionales estamos hablando de que estoy dividiendo los números enteros. Los números enteros pueden ser negativos y pueden ser positivos, pero tienen que ser enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí arriba no puedo poner 3.5, por ejemplo. Eso no es un número entero, eso es un número racional, eso es un número decimal. Entonces, pues no puedo poner esos números, solamente los enteros. Pero puedo poner enteros negativos. Podría decir, por ejemplo, menos 2 sobre 3. ¿Cierto? ¿Cómo? Eso es un número entero porque es un número negativo. Y el 3 es un número positivo, también es un número entero. También Ese es es el un número. concepto de los números racionales. Entonces, sigamos por acá, borramos nuestras pizzas. Y sigamos. Dice, de los números racionales yo los puedo representar de todas estas formas que están aquí. Entonces, primero, los puedo representar, voy a empezar de abajo para arriba. Los puedo representar como un racional entero. Entonces, por ejemplo, espérenme que es que el chat me quedó por allá abierto y no me deja ver. Ya lo cerré. Por ejemplo, esto es un racional. Fíjense que abajo hay un 1, ¿cierto? Si yo abajo pongo un 1, quiere decir que si tengo una unidad entera, es que el negro no me Ay, deja escribir. Que si tengo una unidad entera y la parto en 1, pues ¿cómo me queda? Pues así, ¿cierto? Y si necesito 5 partes, pues tengo que dibujar otra por aquí, otra por aquí. Bueno, tendrían que ser de igual tamaño, pero sí, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes divididas en 1. Entonces son 5 enteros. Todos los racionales que ustedes encuentren con el 1 como denominador equivalen a escribir el número normalito, ¿sí? Entonces 5 sobre 1, menos 5 sobre 1 es igual a... Es el color el que no me deja. Menos 5 sobre 1 es igual a menos 5. No hay que escribir el 1 abajo. 7 sobre 1 es igual a 7. Por eso se llama que esto es un racional entero, ¿sí? Porque no está partido en ninguna parte. Esa es la primera forma en la que puedo representar un racional. ¿Cómo más puedo representar un racional? Lo vamos a decimal, representar como números decimales. ¿Sí? decimales. Entonces, como es una división, dice que es el cociente de dos números, ¿cierto? Entonces voy a representarlos como decimales exactos. Entonces, por ejemplo, 14 sobre 8 sería 14 dividido en 8. Y 14 dividido en 8, aquí está la operación, me da 1.75. ¿Qué quiere decir? Que es un decimal exacto. Que al dividirlo, después de sacar los decimales correspondientes, el residuo fue 0. Entonces, Sí. esto es exacto. También tengo decimales periódicos. ¿Qué quiere decir que es un decimal periódico? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? No, profe. Un decimal periódico quiere decir que es infinito, pero que los números empiezan a repetirse. Entonces tengo decimales periódicos puros, que quiere decir que el número que se repite es uno solo, ¿sí ven? Como por ejemplo, si yo tengo 1 y lo divido en 3, ¿cuántas veces cabe 3 en 1? Uno. Bueno, Una. 0. Cero, Cero. 0, 0, solito. Cero. Y entonces, ¿cómo hago para volverlo decimal? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No? No. Estos niños, sí, ole, se les olvida todo. Eso lo que hago es ponerle un 0. Después de que pongo el 0 en el cociente y la coma, pongo un 0 aquí, ¿cierto? Y empiezo a dividir normal. 3 por 3 me da 9 y me sobra 1. Ya no pongo más comas, pero sí puedo seguir poniendo ceros. 0 y me sobra otro. Y cada vez que divide me va a sobrar 1 y entonces cada vez que divida me va a dar 3. Entonces me va a dar 0,33, 3, 3, 3, 3, 3, infinito. Por eso están esos 3 punticos ahí. Eso es un decimal
periódico. Se repite, se repite, se repite y nunca termina. Pero también tengo, esos son periódicos puros. Pero también tengo decimales mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Que al empezar a dividir, no me dio inmediatamente lo que se repite. 5 por 5, 25, me sobraron 20, ¿cierto? Esto ocupó una vez y ya después empezó, ahora sí a sobrarme siempre 50, 50, 50, 50. O sea que me va a dar 33, 33, 33, pero después de haberme dado esto, ese 1 ahí, lo que se repite es el 3. Entonces este no es puro porque hay algo que no se repite, el 1. ¿Sí? El resto empieza a repetirse. Esos son los racionales. Cuando un número no es racional, no te van dando diferentes números. Te da un número y al final me da un número que se repite. O puede ser que me dé dos números que se repitan. Por ejemplo, hay periódicos mixtos como, no sé, como 5,156. Y se empieza a repetir 156, 156, 156. Si ustedes ven aquí, si ustedes ven por aquí, ese 3 aquí en la cabecita tiene como una cosita y una colita. Esa colita quiere decir que esa es la parte que se repite. Entonces aquí yo le pondría la rayita o la colita encima del 156. Quiere decir que ese 156 se repite, se repite, se repite, se repite y que ese es el periodo. Así se llama. Lo que se repite se llama periodo. ¿Cuándo no es racional? No es racional. Dejé de compartir la pantalla. No es racional cuando, por ejemplo, yo voy a dividir. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes para que no sea racional? Voy a dividir. Voy a sacar la raíz cuadrada de 2. Claro que no es una división, pero bueno. La raíz cuadrada de 2 es 1,42. Perdón, 41, 42. Me voy a inventar algo, 96. No me acuerdo el resto. Pero es un número que es decimal porque tiene una coma. Es infinito porque nunca jamás llega a 0. Pero fíjense que esto no es un periodo, no se repite, siempre va cambiando, 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 cambiando. Ahí sí, estos van cambiando siempre. Estos números decimales, que no se repite el periodo, se llaman números irracionales. Y esos no los vamos a ver todavía. ¿Con cuáles vamos a trabajar nosotros? Con los racionales, con los que sí se repiten. O con los que son enteros, o con los que son exactos, o con los que se repiten, que se llaman periódicos. Esos son los números racionales. Entonces, por eso les decía que a diferencia de los fraccionarios que vimos el año pasado, la única diferencia acá es que si el fraccionario me llega a dar un número infinito, no periódico, entonces no es racional. Vamos a ver un momentico este video para resumir toda la carreta que he hablado. Compartirles el audio. Bienvenidos nuevamente. En este video veremos en qué consiste el conjunto de los números racionales. ¿Recuerdan a este pequeño? Como vimos en el video anterior, un número como un quinto no está contenido en los números enteros. Sin embargo, existe un conjunto donde sí lo está, junto con todas las demás fracciones que podamos imaginar. El conjunto de los números racionales es un conjunto infinito y ordenado, donde todos los números se pueden escribir como fracción. Se representa con la letra Q mayúscula, nuevamente debido a la palabra en alemán Quotient. Podemos describir este conjunto de la siguiente manera. No se asusten por la notación matemática que utilizaré. Simplemente dice que Q es el conjunto de las expresiones a dividir en B, tales que A y B son números enteros y B es diferente de 0. Esto es crucial, ya que ahora sabemos que un número racional válido debe contener un número entero positivo o negativo en numerador y denominador, y la restricción de que el denominador no puede ser 0. El conjunto de los números enteros que vimos en el video anterior contenía los números 5, menos 7, 30, etc. Todos estos números pueden ser escritos como números racionales. Por ejemplo, 5 dividido en 1, menos 7 dividido en 1 y 30 dividido en 1.
Ya que ambas expresiones son equivalentes, podemos asegurar que Z es un subconjunto de Q. Tenemos un nuevo campeón entonces. Q contiene a Z, que a su vez contiene a N. Ejemplos de números racionales son cualquier número natural, 4, 5, 9, etc. Cualquier número entero, menos 7, menos 3, 0, etc. Cualquier número decimal finito. 4,3 puede escribirse como 43 décimos, por ejemplo. 0,5 puede escribirse como un medio, etc. Cualquier número decimal periódico, por ejemplo, 0,3333 periódico, puede escribirse como un tercio. Por último, cualquier número decimal semiperiódico, por ejemplo, 5,84444, denotado de la siguiente manera, también puede escribirse como 526 dividido en 90. No entraremos en detalle cómo escribimos los decimales periódicos y semiperiódicos como fracción, pero es importante que sepas que puede hacerse, y por ello corresponde a números racionales. Entonces, estamos viendo aquí lo que les estaba mostrando en el otro cuadrito allá, y que los números racionales pueden ser los enteros naturales, los enteros negativos también, los decimales finitos, ¿cierto? Entonces, los que al dividirlos me da un número exacto como este o un número exacto como este. No importa si es decimal, en este caso ahora sí. El número decimal periódico, que era lo que les decía yo, que es el 0,33333, entonces como lo que se repite es el 3, entonces le pongo esa rayita encima. O semiperiódico es donde tengo un número que no se repite, pero ya después en cierto momento empieza a repetirse y solamente pongo la rayita en la parte que empieza a repetirse. Estos son los números que vamos a ver, los números racionales. Fíjense que el señor en el video también decía que lo único que no puedo poner en una fracción en la parte de abajo es un 0, porque ningún número es divisible por 0. Ni siquiera es que usted diga 1 sobre 0 da 0, no, 1 sobre 0 es un número que no existe. Entonces, si usted pone 1 dividido en 0 en la calculadora, le va a decir syntax error. No existe. ¿Listo? Profe, se explota. No, no explota porque él sabe que es un error. Pareciera entonces que cualquier número puede ser expresado como fracción, ¿no? Sin embargo, hay aún números que no están contenidos en los números racionales. Por ejemplo, el número pi. Este número corresponde a un decimal no periódico, por lo que no puede ser representado como fracción, y por ende no es un número racional. Lo dejaremos guardado por ahora. En el próximo video veremos la operatoria con números racionales. Como un resumen de lo que yo les estaba contando. Veamos ahora la operatoria con... Después vemos ese. ¿Cómo vuelvo a mis operaciones? ¿Cómo vuelvo a mis...? Allá. No, que no. Listo. Bienvenidos nuevamente. Ay, En este video veremos en qué consiste el conjunto. Ya. Entonces, vamos a mirar nosotros. ¿Quién es Dana López? Ah, Dana López, que dijeron que era nueva. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con eso. Vamos a representarlo de varias formas. Vamos a representarlo en forma de fracción, en representación gráfica, en forma de decimal y los vamos a aprender a organizar. ¿Listo? Organizar es quién es mayor que quién y etcétera. ¿Para qué? Para que después ustedes hagan esta tareita. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Miremos. Un medio. Entonces, ¿cómo escribo un medio en forma de fracción? Pues obviamente ahí ya está escrito, ¿cierto? Entonces, un medio en forma de fracción, me toca escribir en blanco porque está negro. Un medio en forma de fracción es un medio. ¿Listo? ¿Cómo es la representación gráfica de un medio? Entonces, volvamos a nuestras pizzas. Pizzas. Sí, esa persona no piensa sino en pizzas. Ay, soy yo, profe. Este es un gran ejemplo. Parto la pizza por la mitad, ¿cierto? Y, bueno, no me quedó tan por la mitad, pero ustedes como si tienen allá, ¿con qué? Y voy a tomar una parte, ¿cierto? Lo dividí en dos y tomé una. ¿Cómo lo expreso en forma decimal? Pues lo divido. ¿Cuánto es 1 dividido en 2? ¿No? 2 dividido en 1 no se puede, ¿cierto? Entonces 0 al cociente. Y
A 1 le pongo un 0, me queda 10. Y 2, 10 dividido en 2 me da 5. Entonces la representación en decimal es 0.5. 0.5. 0.5. La mitad de 1 es 0.5. Y después vamos a mirar qué puesto ocupa. Bueno, un tercio. Un tercio. Entonces un tercio lo voy a partir en 3 partes. Ay, la pizza me cayó acá. Es la que la estaba dibujando. Ay, no quería coger el borrador. Ya. La estaba dibujando con este cosito de acá. La voy a partir en 3. Entonces, ¿cómo parto esto en 3 para que me quede exacto? Bueno, ustedes sí pueden en su cuaderno, yo no. En 3. Y voy a tomar una sola parte, ¿cierto? Una sola parte. Entonces otra vez voy a dividir 1 en 3. Como no se puede, entonces pongo 0 al cociente. Y esto me da 3 por 3, 9, y me sobra 1, y 3 por 3, 9, y me sobra 1, entonces me va a dar 0,3 periódico. Voy a poner aquí los 3 punticos. O le pueden poner la rayita encima, pero es que ahí no cabe. 9 sobre 16. 9 sobre 16. Entonces lo van a dividir en 3 partes, en 16 partes. Uy, esto está más complicado. Uy, eso está complicado. Vamos a partirlo por la mitad, y por la mitad, y por la mitad, y por la mitad, y cada una de esas mitades por la mitad, La mitad de la mitad. y la mitad. Pues me va a quedar como la rueda de una bicicleta. La mitad, la mitad, la mitad, y la mitad. Y esa mitad me quedó chueca. Y la mitad, Esa está como, uy, no, sí, pobre la mitad festival. no me queda así, por esto al que le tocó ahí. Y de esas voy a coger 9 partes, ¿cierto? Ustedes sí pueden porque ustedes tienen ahí en el cuaderno cuadritos y esas cosas. De esas voy a tomar 9 partes. Entonces, 9 partes es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Y si lo divido, entonces 9 dividido en 16 no se puede, ¿cierto? Porque 16 es más grande que 9, entonces pondría 0 al cociente, coma. Ahí sí se puede, no, no se puede. 90, ¿cierto? ¿Y cuántas veces cabe 16 en 90? 6, 66 por 6, 36, 96, no, 5. 6 por 5, 30, 0 llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8, me sobran 10. Fíjense que ahí no cabe otra vez, entonces sería como otro 0. Y eso sería 60 y 6 por 6, 36, 96, sí, y me sobran 4. Ay, no pude. 6. Y, y, y no sé si eso me vaya a dar periódico. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Preguntarle a la calculadora para no demorarnos tanto. 90 dividido en 16. Eso me da 6. Ahí vamos bien. 5. Ahí. 90, ah, sí, sí. 5. 6. Bueno, ahí abajo no me cabe, pero vamos a ponerlo acá. Después sigue el 2, porque me sobraron 4. Entonces era 40, ¿cierto? Y 16 por 2 me da 32, o sea que me sobran 8. Y después multiplico por 5, y acuérdense que por 5 me dio 80, entonces me da 0,5625. Hasta ahí esos 3, porque estos 2 ya no me van a caber más. ¿Dónde los voy a poner? Ustedes los van a poner ahí abajo, pero yo los voy a poner por aquí arribita, ¿cierto? Entonces, 6 sobre 12, ¿cierto? Entonces 6 sobre 12 es que vamos a coger nuestro circulito otra vez. Lo vamos a Nuestra partir en pizza. 12 partes. Entonces voy a partirlo así, en 3. Y después cada una de esas la voy a partir por la mitad para que me queden 6. Sí, Cada quedan una bien. de esas la voy a partir por la mitad. No están quedando muy exactas, pero vuelvo y les digo, a ustedes tienen que no les Ay, quedan más bonitas. Ustedes la pueden hacer con cuadritos para que no la hagan ahí. Redonda, es que redonda es más difícil de dividir. Y de esas 12 partes voy a coger 6. Entonces coger 6 sería como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? profe, Pasa si yo toca la divido mitad de la mitad de la mitad. la mitad de la mitad. Si yo divido 6 en 12, ¿cuánto me da?
12 no lo puedo dividir en 6, ¿cierto? Entonces 0 al cociente. Y colocó un 0. Y coloco un 0. Y 5 por 12 me da 60. Entonces eso me da 0.5. Profe, Señora, es que yo no entiendo lo de esa partecita de decimal. de dividir eso lo vamos a hacer. Tranquila que eso lo vamos a hacer con calmita en clase. No te preocupes. Después voy a ir 7 en 20. No voy a hacer el dibujito, lo hacen ustedes en su cuaderno porque es que para dividir en 20 aquí me queda más difícil. Pero dividir 7 en 20 es que esto me da 0. Esto me da 6 y me sobran 10. Y si le pongo 0, esto me da 5 y sería 0.65. Entonces tengo 0.5, 0.3, 0.56, 0.5 y 0.65. Si lo voy a ordenar de menor a mayor, ¿qué va primero? 0.3. 0.3, ese es el más pequeño. ¿Quién va segundo? 0.5. 0.5 y este que también es 0.5, entonces también digamos que también es el puesto 2 porque son iguales, ¿cierto? ¿Quiénes siguen? 0.65. No. Cuando yo tengo dos números iguales, como el 0.5, siempre van a mirar primero este número. ¿Sí? Entonces 6 es más grande que 5, entonces es más pequeño este. En este caso, como era 5, si fuera 5 y tuviera que compararlo con este, hagan de cuenta que aquí hay un 0. Entonces, como los dos 5 son iguales, entonces yo podría decir, ah, bueno, son iguales. Entonces miro el número que sigue. El número que sigue es 6. Como 6 es más grande que 0, entonces 56 es más grande que 50. ¿Sí? Y en este caso 65 es más grande que 56. Entonces este sería el tercero. Y El 3 y el 4 sería el 0.65. entonces así los vamos a ordenar. ¿Sí? También los podemos ordenar, los podríamos ordenar. Por ejemplo, si ustedes en vez de hacer estos circulitos que yo hice, lo hacen como así, ¿cierto? Pero todos tienen que ser iguales, igual de grandes. Por ejemplo, si todos, a mí me quedó más grande, pero todos tienen que ser igual de grandes. Entonces, por ejemplo, si un medio yo digo, ah, bueno, un medio es esto, y entonces dibujo acá. Un tercio es esto, y entonces dibujo acá. Un 9/16, entonces tendría yo que partir esto en 16 partes. Entonces la mitad, y la mitad son 4, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad, Y la mitad después de y la la mitad. mitad de la mitad de la mitad. Y entonces más o menos nos dio 0.56, o sea que era más o menos por aquí, ¿cierto? Más o menos. Un poquito más. Y así sucesivamente ordenan los otros. Al verlos, usted se da cuenta cuál está más pintado hacia allá, ¿cierto? Cuál ocupa más espacio pintado y entonces así también los podría ordenar, sin mirar los decimales, solamente por el dibujito. Pero tendrían que todos los dibujitos ser igual de grandes y las divisiones sí como les correspondan. Entonces los pueden ordenar como más quieran, como más les parezca. Por ahora, solo por ahora, mientras aprendemos a hacerlo, si no logran hacer esto, háganlo en la calculadora. ¿Sí? 10 dividido en 2, 0.5, lo ponen aquí. 10 dividido en 3, 0.3. Solamente esta vez lo pueden hacer por la calculadora mientras lo aprendemos a hacer, que Mariana me decía que no sabía cómo. ¿Listo? Pues más o menos entendí cómo se hace eso. Sí. Si no pueden y si ya ven que está muy largo, que eso no para en ninguna parte, trate de comprobarlo con la calculadora, pero solo esta vez. Bien, profe, pues más o menos. Ujú. Profe, ¿Por una qué? pregunta, ¿la calculadora científica sirve? Sí, la calculadora siempre sirve para todo. Listo, entonces, borremos. Entonces, lo que me va a quedar de tarea es hacer esto. Escribe la fracción que corresponde a la parte sombreada. Entonces, por ejemplo, esto tengo 1, 2, 3, 4 y solamente está sombreado en azul 1, 2, 3. Entonces sería Un tercio. el fraccionario que encuentre en los 3. Profe, yo no he visto sombras azules. Ah, pero aquí son sombras rojas y aquí son sombras amarillas. Bueno, Por cada serie de fracciones equivalentes, selecciona el racional que la representa. ¿Sí? Entonces, todas estas son equivalentes. Profe, Dime. ¿son esos 3 puntos? Sí. Para cada serie de fracciones equivalentes, selecciona el racional que la representa. Entonces, dividen. 3 dividido en 12. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos a
a poner el decimal que nos dio, 3 dividido en 12, 0 punto tanto. Acuérdense aquí en acuérdense un poquito de números enteros, cuando yo divido un positivo por un negativo me da Un positivo, negativo. Un Me da negativo, negativo. negativo. Entonces esto me dará menos 0 o menos 0 punto algo, ¿sí? Dividido 7 en 21, porque les dé menos 0 punto algo, este es positivo y este también es positivo, divide en 22 en 36. Entonces, solamente con que se supone como son equivalentes, quiere decir que si yo hago este, todos me van a dar lo mismo. Lo mismo en este. Si yo divido este, me va a dar, digamos, 0.3. Y si divido este, también me tiene que dar 0.3. Entonces, con que solo hagan uno o hagan dos para confirmar que les quedó bien, de cada conjunto ya saben cuál es el decimal. Y en este ordena de menor a mayor los números racionales. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué van a hacer en cada uno? Dividir. 5 dividido en 2 me da 2.5. ¿Cierto? Menos 9 dividido en 7 me da menos. Acuérdense de los números decimal, de los números negativos, ¿no? No se los vayan a saltar. Menos 9 dividido en 7 me da menos 1,2. Si divido 9 en 7 me sobran 2. 20 dividido en 7 me da 2 y me sobran 2. Como que 1 menos 1,22, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Esto es repetitivo, ¿cierto? Entonces, este es negativo y fíjense que aquí tengo el mismo, pero positivo. ¿Quién es más grande? ¿Este o este? El de que no está negativo. El positivo. El positivo. Entonces acuérdense al ir a ponerlos en orden, que los negativos siempre son menores. Entonces si los van a poner de menor a mayor, entonces el más grande de los negativos, o sea, por ejemplo, 5 menos 5 es menor que menos 3. Entonces si yo los voy a ordenar de menor a mayor, primero pongo el negativo más grande hasta el negativo más pequeño y después empiezo a poner los positivos y eso sí en orden, 0, 1, 2, 3 en orden. Y hacia allá, primero el más grande y después así hasta el más pequeño. De los negativos, acuérdense que los negativos se ordenan de esa forma. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo les va, vamos a ver de qué se acuerdan, de los negativos, de dividir, traten de hacer las divisiones a mano, así como yo las hice. Traten de hacer todas las divisiones a mano. Si ya definitivamente alguna por ahí se les enreda, pues la pueden hacer en la calculadora solo por esta vez, mientras repasamos cómo se dividen decimales. Y esa es la tarea que les hice. Profe, Nunca Sí, yo les mando eso al correo. correo alguna. Ah, bueno, sí, me la van a mandar por correo. Sí, entonces ya en 5 minutos les mando al WhatsApp. Profe, ¿cómo así la tarea? ¿Toca copiar eso? Ya en 5 minutos les mando al WhatsApp toda la presentación en el cual no van a encontrar los logros. Profe, ¿y hasta cuándo el plazo? Señora, ¿Hasta cuándo el plazo de entregar ya? hasta la próxima clase. Antes de hoy. No, tenemos tiempo, ¿no? Hasta la próxima clase, el martes. Profe. Ay, se reunió internet, pereza. ¿Alguna pregunta? Esta no es la de ustedes. Ay, esta. Entonces, ¿qué van a copiar en el cuaderno? Listo. Los que no lo han hecho, van a marcar primer periodo, van a marcar los logros, van a copiar los logros en el cuaderno, van a copiar la teoría, ¿cierto? Todo esto es teoría, todo esto es teoría. El video obviamente no lo van a copiar, pero si lo quieren volver a ver, ahí está el link. Profe, ¿puedes mostrar los desempeños y Por eso se los voy a mandar al correo, al WhatsApp ahorita. ¿Listo? Y esto pues es el video, si no lo quieren ver, pues obviamente no lo ven. Esto pues era el ejemplo que ya lo hicimos. Igual ahorita trato de mandarles el video de la clase para si quieren volver a ver el ejemplo cómo se hizo. Bueno, Y la tarea es solamente este pedacito, lo que les expliqué ahorita al final. Entonces ya ahorita en un ratico les mando. Voy a tratar de evitar de enviarles el video, a subir el video. Se la mandamos.